Vídeo número 29 de 365. Hace poco me preguntaron que si tenía trucos o algunas técnicas para retener más todo lo que yo iba leyendo. Y las tengo. La verdad que sí que las tengo. Pero partamos de una base, primero de todo. Me parece que es no solo innecesario, sino poco conveniente hacer un esfuerzo extra por retener todo aquello que estamos leyendo, salvo que estemos preparándonos para una oposición o tengamos que memorizar según qué textos. Sería una locura, por ejemplo, en mi caso, habiendo leído, como he leído en mi vida, que no sé, habré leído cerca de 2000 libros a lo largo de mi vida, haber pretendido memorizarlo todo. Yo no sé, primero, si hubiese sido posible, y segundo, el berenjenal que tendría aquí. Hace muchos años, cuando empecé a leer más en serio, era una cosa que me agobiaba. Pensaba, ostras, ¿cómo sé que esto que estoy leyendo y que me gusta y que me parece importante se me va a quedar? O simplemente cuando ya haya leído más libros va a empujar, ¿no? Porque esto tiene que ser, de alguna forma, el espacio que tengo en la mente, en la memoria, tiene que ser limitado, ¿no? Y a lo mejor tengo ahí un párrafo muy interesante que me importa, llega otro, ¡paf!, y lo saca fuera. Y era una cosa que me agobiaba. Y en esos tiempos tuve la suerte de leer un libro que no recuerdo cuál era, en el que había una conversación entre dos personas que hablaban sobre este tema, justamente. Y uno de ellos le decía al otro, tú tranquilo, que la mierda buena queda. Y la verdad es que así como pasaba el tiempo e iba acumulando información y conocimientos a través de los libros, en efecto parecía que como por arte de magia, la información que a mí me interesaba retener se me quedaba, y toda una serie de información extra, que evidentemente era grande también, pues se me iba olvidando, como si mi mente o mi cerebro dijese, bueno, esto me parece que va a ser interesante, nos lo quedamos, y todo esto que es paja lo vamos a tirar y ya está. Luego también hay que tener en cuenta que es difícil, bueno, primero hay que entender un poquito el funcionamiento de la memoria, ¿eh? La memoria no es un archivo en el que nosotros voluntariamente vamos y abrimos un cajón y sacamos una información. Normalmente funciona a base de estímulos, ¿no? Aparece un estímulo exterior o incluso un pensamiento que tenemos que activa una parte de la memoria. Nuestra memoria dice, aquí tenemos en nuestra base de datos, a raíz de lo que has pensado, de lo que has visto, de lo que has oído o de lo que has sentido, y tenemos toda una serie de información en nuestra base de datos que está relacionada con esto y que puede ser de ayuda, te la ofrecemos, ¿no? Y de repente te viene ahí esa memoria y tú ya haces con ello lo que a ti te parezca. Por ejemplo, en mi caso, los que hayan venido alguna vez a alguna conferencia mía habrán visto cómo empiezo a sacar referencias bibliográficas a saco, incluso párrafos enteros de memoria. Hace poco, en una conferencia en la que estuve en Barcelona, hablé mucho sobre Chesterton. Y ahora mismo, si a mí me dijesen, oye, rescátanos un párrafo del que te acuerdes de Chesterton, yo creo que sería incapaz de recordarlo. Pero si alguien me pregunta una cosa que está relacionada con una cosa que yo leí sobre Chesterton y tiene mucho que ver, y ese recuerdo, mi memoria considera que me puede ser útil para lo que me están preguntando, automáticamente, ¡paf!, vendrá a mi mente. Y es así como funciona la memoria. Yo no creo que sea realista pensar en tener ahí esa base de datos de un montón de cosas que hemos leído a la que podemos acudir cuando nos dé la gana. Esto es importante porque puede hacernos creer que se nos está olvidando todo lo que estamos leyendo. Y la verdad es que luego vemos constantemente cómo de repente viene un párrafo de un libro, de repente, que viene a reforzar o a ayudarnos en una situación, una conversación o lo que sea que estemos teniendo, que estemos viviendo. Así que lo primero de todo, mi consejo es que os relajéis y que confiéis más en vuestra mente, en vuestro cerebro y en vuestra memoria, ¿vale? Que llegado el momento ya veréis cómo realmente os ha quedado mucho más de lo que creíais y de lo que pensabais. Y recuerdo que este vídeo está sobre todo dirigido a la gente que lee libros, no a la gente que está preparándose para una oposición, que ella tiene que usar técnicas memorísticas
que no es lo mío, ya que, bueno, yo pasé mi oposición, pero la pasé un poquito a mi bola, me preparé yo solo, no pude ir a ninguna academia y básicamente lo que hice fue leer y releer el contenido, el material una y otra vez. Y no hice nada más, no hice ni esquemas ni cosas así, pero no quiere decir que sea la manera. Pero bueno, volvamos al tema del vídeo, que es para todos aquellos que leéis libros y os preocupa no retener la información. Bueno, el segundo punto que es muy importante es que muchas personas dudan entre si leer rápido y tener miedo a que se olvide o leer muy lento y asegurarse que así de alguna manera quedará más toda esa información. Bueno, cuando se lee muy rápido, efectivamente, hostias, salvo algunos fenómenos como por ejemplo creo que se llamaba Ramón Campayo, que el tío es campeón del mundo no sé cuántas veces y el tío aparte de leer no es que lea rápido, es que lee fotográficamente, ¿no? Hace así esas imágenes y retiene prácticamente todo, pero es una persona, no sé, debe ser una de entre 100 millones y aparte todo el entrenamiento y técnicas que ha usado él, que están muy bien reflejadas, por cierto, en su libro. Yo no creo que leer muy rápido de verdad ayude a retener más, como he oído en muchas partes, pero también pienso que leer muy lento tampoco ayuda, porque la mente tiende mucho a divagar, y esto se lo escuché precisamente a Ramón Campayo, y creo que es cierto, ¿no? Cuando nos paramos entre puntos y seguidos, o puntos y aparte, demasiado tiempo, ¿no? o entre palabras, esos espacios en blanco, la mente los usa para ir a su puñetera bola, y es muy fácil verse leyendo, intentando estar muy concentrado en una línea, y de repente estar pensando en el partido de fútbol del Madrid del fin de semana siguiente. Y eso nos ha pasado a todos, que dices, ostras, ¿cómo demonios he llegado a este pensamiento? ¿no? Y luego quieres volver y te esfuerzas, te acercas un montón a la página, intentas leer más lento para ver si te queda y de repente ¡puf!, te ves otra vez en otro pensamiento de estos intrusos. Así que mi consejo es leer a una velocidad normal y luego usar, sí, dos técnicas sobre todo que a mí me ayudaron mucho a retener y que las saqué de dos libros que ahora os enseñaré y que estas sí que me han funcionado siempre. Mirad, es muy importante también, y esto ya lo comenté en otro vídeo, que salvo que, repito, estemos preparándonos para un examen o para una oposición, que leamos libros que nos seduzcan, libros que nos apetezca, porque yo no sé qué capacidad de retentiva tendría leyendo libros que no me gustan, sinceramente. Es igual que si alguien me pide que recuerde diálogos de una película que me dio un puñetero asco, de una película que no pude soportar o que me aburrí muchísimo. Creo que sería francamente imposible. Ahora, que si he visto una película que me ha gustado o que me ha encantado la trama, que me ha encantado los diálogos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando vi Closer la primera vez, que es una película brutal, o sea, dura pero fascinante. Yo recuerdo salir del cine y los días siguientes ya recordaba diálogos, y eso que solo lo había visto una vez, pero porque me había impactado, porque me había encantado la película, me habían encantado los diálogos que había ahí, de alguna forma se me habían quedado. Yo alucino cuando veo a personas que simplemente quieren leerse ciertos libros que no les gustan, pero que son muy famosos y quieren, pues, retener fragmentos para después hacer algún tipo de show-off, algún tipo de exhibición, algún tipo de demostración petulante. Y aquí me acuerdo mucho de Bertrand Russell cuando venía a decir que había dos tipos de personas que leía libros. Una que era la persona que leía libros porque es que le encantaba leer libros, y luego las personas que les encantaba decir que habían leído libros. Yo creo que está claro que entre estos dos perfiles el primero va a retener mucha más información que el segundo grupo, ¿vale? Y dicho esto, paso a daros las dos técnicas que yo sí uso para retener más de lo que leo. La primera la saqué de este libro, ¿vale? Que es el libro de la lectura rápida de Tony Buzan. Y yo realmente en esta época, ya hace unos cuantos años, estaba buscando leer más rápido sin perder, pues, mi capacidad para retener lo que leía, para poder leer más libros. Porque esto se trata evidentemente de leer mucho,
más que de leer rápido, pero claro, si lees rápido vas a leer mucho más, está claro. Pero no hay que perder de vista el objetivo, que el objetivo es aprender, retener, o sea, adquirir verdaderamente una información, no perderla y poder usarla y que nuestra vida vaya mejor o que nuestros conocimientos realmente se asienten. Pero lo que más me gustó del libro de Buzan realmente fue un poquito ese desmontar ciertos mitos, ¿no? Incluso esas manías, entre comillas, que nos quitaron de niños a la hora de leer y que Tony Buzan dice que ayudan muchísimo a retener. O sea, no es solo un libro de lectura rápida, es un libro sobre nuestra capacidad para retener. Que, por cierto, si lo buscáis, salvo que hayan sacado una edición nueva ahora, que lo dudo y no lo he comprobado antes de grabar el vídeo, creo que este libro está descatalogado desde hace ya bastante tiempo. De hecho, yo me lo compré hace ya unos años y me costó un riñón, me costó bastante pasta porque estaba descatalogado, pero aún así lo quería tener y para mí vale la pena. Y como os decía, estas cositas que nos quitan de niños cuando empezamos a leer y que ayudan muchísimo a retener, pues son, por ejemplo, lo de ir con un lápiz o con el dedo debajo de la línea, y esto ayuda a retener no porque se haga una magia ni nada así, sino porque el ojo se cansa menos. Y obviamente vamos a retener más información cuanto menos nos cansemos leyendo. O sea, tú coges a una persona que está reventada de trabajar y le das un libro y le pides que lo lea y que luego le vas a hacer unas cuantas preguntas sobre el libro y seguramente le va a fallar, no todas, pero va a fallar más que una persona que si le haces la misma prueba a una persona que está descansada, que tiene energía, le das el libro y dices léetelo y luego te le preguntas. Seguramente la persona que está descansada va a aceptar más que la persona que ya está agotada. Pues bien, aunque estemos descansados antes de empezar a leer, si leemos durante una hora y se nos cansa la vista, pues acabaremos reteniendo muchísimo menos. Es como la gente que necesita gafas para leer, pero no se las pone. O sea, esa persona, si se pusiese las puñeteras gafitas y se pusiese una buena luz, una buena postura, pues retendría más que una persona que necesita gafas y no se las pone, o tiene una luz baja, o se pone así de cualquier forma a leer el libro, o no va con el dedo debajo de la línea para ayudar al ojo a que se canse menos. O sea, esto es importantísimo y esto el libro de Tony Buzan dice, oye, estar ahí leyendo y con el lápiz o con un dedo siguiendo la línea te va a ayudar a que te canses mucho menos y eso hará que retengas mucho más. Pero el consejo que más me gustó del libro de Tony Buzan tiene que ver con esa subvocalización o incluso con una vocalización de lo que se va leyendo. Yo esto lo uso cuando, por ejemplo, tengo muchas ganas de leer, pero quizá estoy un poquito cansado y aunque quiero leer y voy a disfrutar de la lectura, me preocupa estar demasiado cansado como para que me quede algo de lo que estoy leyendo. Entonces empiezo a leer y a decir en voz alta lo que voy leyendo, tampoco aquí gritando, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, sería, yo qué sé. Vamos a coger esta línea. Estaría aquí, por ejemplo, en este párrafo y diría, este alto grado de desarrollo del cerebelo en la familia de los delfines se relaciona probablemente con el hecho de que el animal opera de manera tridimensional. Ya está. Incluso Tony Buzan dice que puede llegar a ayudar a hacerlo así. Este alto grado de desarrollo. Este tipo de cosas. Y esto es alucinante. Cómo ayuda a retener muchísimo. Y Tony Buzan dice que no hay que tener miedo a que esto frene demasiado nuestra velocidad de lectura, que la frena. De hecho, muchísimas técnicas de lectura rápida lo que animan es a eliminar esa subvocalización, aunque sea mínima, casi imperceptible, incluso a eliminar el movimiento de los labios, incluso a eliminar esa subvocalización mental, ¿no? Ese ir leyendo mentalmente, esa voz en nuestra cabeza que va leyendo la línea, porque efectivamente si eliminas eso, puedes llegar a leer a una velocidad brutal, incluso llegar a aprender esa técnica fotográfica, ¿no? de leer como por fotos y adquirir toda la información prácticamente de golpe. Pero es que normalmente una persona promedio lee en torno a las 150 palabras por minuto, 200 o algo así. Subvocalizando se puede llegar a leer tranquilamente a entre 500 y 800 palabras por minuto. Y eso es muchísimo, muchísimo. Yo de base sí que es cierto que leo bastante rápido, leo unas 350, 450, pero subvocalizando, caray, puedo llegar a leer bastante más rápido incluso y sobre todo llegar a retener muchísimo.
¿Qué pasa? Que esto es una técnica que cansa también. Que cansa. Esto es para cuando estamos muy cansados y estamos más interesados en retener lo que estamos leyendo que en leer mucho rato seguido. ¿Vale? Pero si tenemos esto en cuenta, podemos usar esta técnica y funciona maravillas. Y el otro libro, que no es un libro sobre lectura rápida, pero sí que es un libro también fascinante, y este sí que está, creo que aún se edita, es Gimnasia Cerebral en Acción de Marilyn Vos-Savant. Aquí tenemos el de Tony Buzan, ¿vale? Por si no lo he enseñado, que ahora no me acuerdo. El libro de la lectura rápida, que es fijo que está en PDF, porque es un libro muy, muy conocido, pero este es bastante menos conocido. Gimnasia Cerebral en Acción de Marilyn Vos-Savant. Si os suena el apellido, que os sonará si habéis visto documentales de estas personas que tienen alguna habilidad mental o intelectual hiperdesarrollada que tenga que ver con la inteligencia, ¿no? Pero que luego quizá, no sé, que el típico, yo recuerdo ver un documental sobre los Savant y había un señor ya mayor que no se podía prácticamente ni vestir solo ni peinarse, y lo tenía que hacer todo su padre, que ya era muy anciano, pero sin embargo el tío se sabía, creo que era una biblioteca entera de su ciudad de memoria. O sea, su padre lo llevaba, lo aseaba y lo preparaba así, le daba el desayuno, lo dejaba en la biblioteca y el hombre, el señor, estaba ahí leyendo libros todo el puñetero día y se acordaba de todos. Son personas que tienen pues una capacidad muy, muy grande, pero luego tienen alguna parte de su psique que está bastante mermada y que no les permite realmente desarrollarse completamente, aunque sí que luego hay savants que son perfectamente funcionales. Pues ese nombre de savant se debe a esta mujer, que creo que vive en Nueva York y nació ahí incluso, que es Marilyn Vos-Savant, que es la persona con el cociente intelectual más alto de la historia desde que se tienen datos. Marilyn Vos-Savant tenía un cociente intelectual de 228. Es de locos, 228. Se dice que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, hubo un señor que se especulaba con que podía llegar a tener, mediante estudios actuales que hicieron sobre sus capacidades que estaban ahí reflejadas en ciertos artículos y tal, que podía tener como 300 o 310 de cociente intelectual. A mí eso no me entra en la cabeza. Vamos, creo que la media está en 90 de cociente intelectual. A partir de 120, me parece, 125, ya se considera una persona superdotada, aunque ahora se diga de altas capacidades, que no sé por qué se cambió el nombre, está bastante bien, lo de superdotadas o superdotadas mentalmente. O sea, imaginaos, 310. Pero Marilyn Vos-Savant, que es la que tiene más, 228, le dio ese nombre a estas personas. Pues en este libro, Marilyn Vos-Savant pues ofrece ejercicios constantemente, ¿no? Y gran parte del libro tiene que ver con esa capacidad para realmente entender y retener todo aquello que se lee. Y te hace repetir ciertos ejercicios de retentiva leyendo un texto a lo largo de unas páginas y luego respondiendo a preguntas sobre el texto, y te pide que lo hagas de diferentes maneras, ¿no? Así, ahora lee muy rápido, tienes que leerte este texto en menos de 2 minutos y luego responder. Ahora en menos de 1 minuto. Ahora lee y tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? Y la verdad es que los resultados me asombraron, me pareció una cosa extremadamente interesante. Pero ella decía que lo más efectivo para retener esa información de lo que se iba leyendo era releer. Y recuerdo cuando lo leí y pensé, caray, es que yo me sé no diálogos, sino episodios enteros de Los Simpsons. Y me lo sé porque los he visto, sobre todo las primeras 12 temporadas, que son las que más impacto tuvieron en la gente de mi generación. Las recuerdo palabra a palabra porque los he visto cada uno 40 veces. Yo me sé El Rey León, la película El Rey León de Disney, de memoria, pero de memoria, de cabo a rabo, canciones incluidas, porque la he visto 70 veces. Y porque tengo 2 hijos y también, sobre todo con el primero, la vimos un montón de veces también. Yo me sé entero El curioso caso de Benjamin Button porque, sin exagerar, la habré visto 100 veces, esa película. Entonces, cuando lo leí dije, pues claro, oye, normal, o sea, hay que releer. Y ella lo que anima es a leer un párrafo y luego volver al mismo párrafo y luego pasar al siguiente. O sea, sería leo, termino de leer, vuelvo y luego ya paso al siguiente.
Y siempre hago un doble barrido. Pam, pam, siguiente, pam, pam, siguiente. A mí esto me parecía un poco rollo. Y estuve probando con leer un capítulo y luego volver a leer el capítulo y luego ya pasar al siguiente. Pero también me parecía un poco rollo. Entonces opté por releer libros. Y una buena técnica es, si somos lectores intensivos y ya llevamos un buen bagaje, ya hemos leído pues, un grueso de libros bastante imponente y queremos aún así seguir leyendo libros nuevos, es por cada 2 libros nuevos que leamos o por cada 3 libros nuevos que leamos, luego ya lo configuráis como queráis, releemos uno que nos haya gustado mucho y que nos interese mucho retener aquello que hemos leído. Por ejemplo, yo me sé párrafos enteros de memoria de 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Me sé fragmentos completos de los evangelios de la Biblia. Por ejemplo, me sé fragmentos enteros de Cuento de Navidad, que es uno de mis libros favoritos, si no el que más. Me sé fragmentos enteros de La Guerra del Arte. Me sé fragmentos enteros, yo qué sé, de la muerte de Iván Illich. Pero completos, que claro, la gente dice, wow, ¿cómo te acuerdas de eso? Coño, pues me acuerdo porque lo he leído muchísimas veces. Muchísimas veces. No tiene realmente más misterio, ni hice nada en particular para retener esa información. Recuerdo párrafos enteros, pero completos, páginas completas, incluso de biocentrismo, del libro de Robert Lanza. Y caray, yo no tenía ningún interés en retener esa información, porque realmente el libro de Robert Lanza, que es una maravilla, es de los mejores que me he leído en mi puñetera vida. Pero claro, me flipó tanto la temática, ¿no? Que hablaba sobre física, mecánica cuántica, sobre el ajuste fino, y hablaba sobre cosas muy potentes que a mí me fascinaban, primero, como he dicho ya antes al principio del vídeo, pero que yo no iba a usar ni en mi trabajo ni en mis conversaciones, porque yo estos temas prácticamente no los puedo hablar con nadie, ¿no? Pero aún así, a base de leerme el libro 4 o 5 veces, pues todo eso se me fue quedando, porque si lo pensamos un poquito, si a mí me interesa retener fragmentos completos de 12 reglas para vivir, para mi trabajo, del Evangelio, por razones obvias, pero ¿qué hago yo con fragmentos completos de Cuento de Navidad? ¿Qué hago yo con fragmentos completos de la muerte de Iván Illich o de Crimen y Castigo de Dostoyevsky? ¿Para qué me sirven a mí en mi trabajo? Pues no hice nada en particular, pero son obras que me he leído muchas veces a lo largo de mi vida y se me ha ido quedando. ¿Para qué quiero yo diálogos completos de los Simpsons más que para traer constantemente referencias? Que yo soy de esos frikis que está todo el puto día poniendo ejemplos de episodios de los Simpsons o de otras películas. No lo quiero para nada. Igual que, fijaos, el ejemplo más evidente de esto, que en el que no había caído antes de empezar a hacer el vídeo, es con la música. ¿Cuántos de vosotros conocéis las letras completas de decenas y decenas y decenas de canciones? ¿Y por qué las recordáis? Porque las habéis escuchado 1.000.000 de veces. Las habéis escuchado muchísimas veces. Pero, sin embargo, queremos recordar fragmentos enteros de libros solo habiéndolos leído una vez. Y eso no puede ser. O sea, me parece que es muy atrevido, ciertamente arrogante y que es muy inverosímil. Así que la relectura, que recomienda aquí la buena de nuestra amiga Bob Savant, pues es uno de los mejores trucos que hay. Así que creo que con todo lo que habéis reunido en este vídeo ya tenéis más que suficiente como para volver a leer con tranquilidad y sabiendo las 4 cosillas que podéis hacer para retener más esa información, y también con mucha menos autopresión, con mucha más tranquilidad, sabiendo que, caray, se puede hacer lo que se puede hacer y ya está. Y luego las 4 cosas bien hechas, pero no intentéis retener partes de libros que no os están gustando, que os resultan aburridos. No pretendáis que os quede cosas a voluntad, salvo que, repito, estéis en tramos de oposición o exámenes y ya uséis otro tipo de técnicas. Y haced después lo del lápiz, lo de coger una buena postura, una buena iluminación, poneros las puñeteras gafas si es que usáis gafas para leer, etcétera, etcétera. Y sobre todo, el mejor de ellos es el de la relectura. Siempre tenemos un afán por leer un número grande de libros, pero ostras, si de 100 libros que habéis leído hay 15 que os han encantado, que decís, pues es que este libro me encantó, me alucinó, me pareció una maravilla, ¿qué hacéis que los volvéis a releer?
Hay que releerlos muchas veces, además, a lo largo de la vida. Y os digo una cosa, seguiréis encontrando cosas nuevas en relecturas. Yo a veces he releído libros que ya había releído 4 o 5 veces y sigo subrayando. Yo cada vez subrayo con un color diferente o con un tipo de lápiz distinto para recordarlo, ¿no? Y en la primera página pongo, este color es de la 4ª relectura, y así me voy aclarando. Y me alucina ver la cantidad de cosas nuevas que subrayo en un libro que me he leído 5 o 6 veces. ¿Por qué? Pues porque yo no soy el mismo que la primera vez que leí un libro. Me interesan más cosas o quiero pensar que soy más inteligente, que ya tengo referencias adicionales o de repente veo autores que la primera vez que leí ese libro no me dijeron nada, pero que con el tiempo, por lo que fuese, leí y dije, mira, ¿qué recomendaba este autor? Entonces no hice ni puto caso y entre esta primera lectura y la 6ª relectura, pues yo me he leído 2 libros ya de este autor y es cierto que es buenísimo y a lo mejor ves otra referencia y dices, pues me voy a comprar este libro. Este tipo de cosas maravillosas de la lectura, fascinantes de la lectura, preciosas de la lectura, solo se dan en la relectura. Así que releed. Mi consejo es que no releáis párrafo a párrafo, ni capítulo a capítulo, ni página a página, que es un poco coñazo, pero releerse el libro entero, llegado el momento, es, un hábito buenísimo. Y nada más, hasta aquí. Nos vemos mañana, seguro. Paz.